Hola, mi nombre es Marisa Juárez Gutiérrez y el día de hoy voy a hablar sobre las excepciones y defensas. Por medio de las excepciones y defensas es como actúa la parte demandada dentro del proceso judicial. Todo esto ocurre por medio y gracias a la contestación de la demanda, siempre teniendo un límite de tiempo. Dentro de la materia civil tenemos 7 días si es un juicio de carácter sumario y 9 días si es un juicio de carácter ordinario. Todo esto con el propósito de que tenemos que esperar la contestación de la demanda y teniendo por entendido que el demandado tiene la obligación de contestar a todos los hechos que nosotros pusimos en la contestación, ya sea afirmando o negando cada uno de ellos. También podrá contestar la demanda de manera afirmativa. En los casos en los que esto se da, no es necesario que se dé un juicio, se da un juicio a prueba. No es necesario que se dé un juicio, sino que directamente se va a que se dé la sentencia. Todo esto debiendo estar ratificado tanto el escrito de la demanda por el actor como la contestación por la parte demandada. Al hablar de las excepciones y defensas, vamos a definirlas. La excepción ataca a la actividad del órgano jurisdiccional de manera provisional o definitiva, mientras que la defensa ataca al derecho sustancial que el actor ejercitó dentro del juicio. Es importante que nosotros establezcamos que la parte demandada única y exclusivamente va a poder hacer valer las excepciones y defensas durante el término concedido para la contestación de la demanda, mientras que el demandado va a poder hacer válida la reconvención en el tiempo concedido para contestar la demanda. Todo esto conteniendo los mismos requisitos que una demanda, además de seguir los pasos de la contestación de la demanda. Así como el demandado al momento de contestar la demanda debe dar excepciones y defensas, además de reconvenir, él también va a poder denunciar el juicio al tercero para que la sentencia que se dicte le pueda beneficiar de cierta manera. Esto de acuerdo al artículo 326 del Código Procesal Civil. También si el demandado no contesta en tiempo informa la demanda dentro del tiempo límite que ya habíamos comentado que eran 7 días en un juicio sumario y 9 días en un juicio ordinario, se le hará la declaración de rebeldía. Además de señalar que únicamente el juez va a poder hacer valer la declaración de rebeldía hacia el demandado cuando después de haber examinado el emplazamiento a juicio que se le fue hecho, además de que si todo se apega a derecho, esto lleva a que se dé la sentencia definitiva. De igual manera, tenemos clasificados los distintos tipos de excepciones. La primera es la substancial. Esta ataca el fondo del conflicto. Tenemos la procesal, la cual ataca la forma. Tenemos las parentorias, las cuales producen la ineficacia definitiva de la acción. Luego tenemos las absolutas. Estas las puede hacer valer cualquiera, además de que las pueden hacer valer. Además de las relativas, estas solo determinadas personas las pueden hacer valer. Las absolutas, cualquier persona la puede hacer valer, mientras que las relativas, únicamente cierto tipo de personas. Además de que al hablar de excepciones y defensas, también tenemos que señalar cuál es la diferencia entre cada una. Las excepciones, como ya había comentado, ataca la actividad del órgano jurisdiccional, mientras que la defensa ataca el derecho sustancial que el actor ejercita dentro del juicio. También tenemos que las excepciones previstas dentro del Código Civil, la primera siendo la incompetencia del juez. Esta aplica al momento en el que el órgano jurisdiccional mediante el cual se está llevando el asunto considera. Esta es más prevista por el demandado en el momento en que él detecta que el juez que está llevando su proceso para el demandado no es un juez el cual se considere competente. El demandado ve al juez como una persona incompetente y esta excepción la puede hacer valer por dos vías. La número 1 siendo la incompetencia por declinatoria o incompetencia por inhibitoria, todo regulado por el Código Procesal Civil dentro del artículo 153. Continuando tenemos la incompetencia por declinatoria. Esta la promovemos ante el juez que conoce del asunto y al momento de contestar la demanda nosotros tenemos que señalar por qué el juez que actualmente está llevando nuestro proceso nosotros lo consideramos incompetente y puntuar a quién consideramos que sí es competente.
notificando a la contraparte para que esa persona dentro del plazo de 3 días se manifieste. Posteriormente se resolverá por medio de una sentencia interlocutoria. Y continuando tenemos la incompetencia por inhibitoria. Esta se tramita ante el juez, el cual consideramos que para nosotros es el competente para que él pueda identificar el juicio, el número de expediente, las partes y el juez que conoce del mismo y al cual estamos emplazando. Lo indicado al señalar los argumentos por los cuales nosotros debemos señalar los argumentos por los cuales el juez que señalamos es el competente. Si es admitida, el juez va a emitir un oficio al juez que conoce el asunto y le va a ordenar el emplazamiento para que él se abstenga de seguir conociendo más del asunto y con esto el asunto pueda seguir mediante el juez que nosotros consideramos competente. Si no se sostiene la competencia devolviera las constancias de expediente, él tendrá que devolverlas al juez que giró el oficio inhibitorio para que él ahora pueda seguir con esto y se pueda resolver mediante una sentencia definitiva. En casos en los cuales sí sostenga la competencia, se va a remitir las constancias al superior jerárquico y será él quien determine cuál de los dos jueces es el más competente y a él será quien se le van a entregar las constancias, además de que al juez elegido se le va a hacer de su conocimiento el caso para que él lo pueda resolver. Todo este proceso lo que busca o su propósito es que las controversias se resuelvan por medio de un juez competente, al menos que este sea el procedimiento de alguna manera, de otra manera no va a ser válido. Ahora voy a comentar algunos tipos de excepciones. La primera es la litispendencia. Este tipo de excepciones se opone cuando existen dos procedimientos judiciales los cuales son idénticos. El que la oponga va a tener que señalar el juicio planteado y emplazado con anterioridad, además de que es necesario que se obtenga una copia certificada de la demanda y de la contestación del primer juicio. Al ser admitida esta excepción, se le va a notificar a la contraparte para que responda y sea resuelto por el juez. El propósito de esta excepción es que no existan dos procesos judiciales idénticos, además de que se puedan dictaminar distintas sentencias para cada uno y se impongan dobles condenas a la parte demandada. La siguiente es la conexidad por causa. La finalidad de esta excepción es que se logran acumular dos o más juicios conexos en uno solo y se pueda obtener una sola sentencia en lugar de tener una y una. El propósito de la conexidad por causa es que al ser el mismo proceso llevado hacia la misma persona, se puedan juntar y poder llevar una misma sentencia, aun y cuando terminen por cuentas separadas, para con esto, como ya lo expliqué, evitar que las sentencias sean contradictorias y se pueda llevar solamente una. Con esto existen ciertas conexiones entre los juicios. Una de ellas es cuando hay identidad de personas y acciones, aun cuando las causas sean distintas, cuando las acciones prevengan de la misma causa, o al promover esta excepción, nosotros debemos exhibir una copia certificada de la demanda, además de la contestación de los juicios, si no, no va a ser admitida. Si se declara procedente, se van a acumular todos los juicios dentro del primero de los juicios que se va a plantear, se va a tramitar por cuenta separada y se resolverá dentro de una sola sentencia. La siguiente es la falta de capacidad y personalidad. Las cualidades que se necesitan para comparecer en un juicio o acreditar un carácter o representación con quien comparece a juicio o es conocido como personalidad, se necesita para que nosotros seamos considerados unas personas con personalidad, se necesita lograr ser tomado como un sujeto activo y pasivo dentro de una relación judicial procesal, una relación jurídica procesal. Si el actor y el demandado no reúnen estas características para poder ser representados en juicio, el juez no va a tener permitido resolver al fondo el conflicto. Tal cual también tenemos la capacidad. Esta hace referencia a la capacidad de ejercicio que nosotros tenemos para poder hacer valer nuestros derechos.
siendo esta necesaria para poder comparecer dentro de un juicio, tanto como actor como demandado. Todos los que estamos en pleno goce de nuestros derechos somos considerados como capaces ante la ley y se considera que nosotros tenemos capacidad de juicio. La siguiente es: al ejercitar una acción, debemos de presentarla dentro de un plazo indicado, ya que luego exigiremos el cumplimiento o incumplimiento de acuerdo al plazo cumplido de la obligación. Con respecto a la condición, se trata de un hecho futuro, el cual no se conoce aún cuál tendrá que suceder para que pueda aplicarse dentro de la acción. Y el siguiente es un presupuesto procesal, para efecto de que de forma correcta el actor puede elegir el proceso correcto a la hora de demandar. También es conocido como improcedencia de la vía. La siguiente es la división. Para poder hacerlo válido, se hace pactar que el acreedor y el deudor se hace pactar que tanto el acreedor como el deudor, además de que el monto se debe de dividir entre el número de deudores. Con esto se libera la obligación contraída, logrando cubrir o pagar la parte que le corresponde.